¿Qué tal? Buenas noches. Asesinaron a un sacerdote en Jueves Santo. De eso y más hablamos hoy, a las 8 en punto. Bueno, este primer segmento es gracias al Banco Agrícola. Sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta noche nos acompaña Erika Saldaña, ella es analista política y también columnista del Diario de Hoy. También nos acompaña el señor Luis Ramón Portillo, él es también analista, asesor financiero. Y también nos acompaña el señor Andy Feiler, columnista de opinión y asesor de comunicación política. Bienvenidos a 8 en punto. Bueno, quisiera comenzar entonces hablando acerca de este acto que ha indignado definitivamente a buena parte de los salvadoreños y quizás no solamente por el hecho de que es un homicidio, sino que en la cultura religiosa conservadora que nosotros tenemos, asesinar a un hombre de Dios es visto incluso peor que los otros asesinatos, hay que decirlo. Quiero que escuchemos a lo que dijo Monseñor José Luis Escobar Alas cuando se refería a esto. El hecho que haya sido en Semana Santa también es un agravante, es un doble sacrilegio, decía yo, ya porque es una persona consagrada, pero también porque es un tiempo santo. Hablando con Monseñor William, el obispo de Santiago de María, me ha dicho que ciertamente ha habido muy buena voluntad de parte de las autoridades y que están trabajando mucho en la investigación, pero hasta la fecha no tenemos ningún informe. Bueno, Luis Ramón. Mira, Carlos, es lamentable lo que pasó, pero yo quisiera también hacer una reflexión alrededor de lo que está pasando en nuestro país desde hace muchos años. Y es que el nivel de asesinatos que tenemos está desbordado y aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. En marzo fue más de 300 asesinatos, dentro de ellos el del padre Walter Vázquez. Yo creo que todos nos alarmamos y nos escandalizamos cuando es una persona inocente, lo cual es bueno. El problema que hoy tenemos es que incluso parte de la sociedad ya está considerando de que ciertas personas está bien que se mueran y ciertas personas que no. Entonces el nivel de deshumanización que tenemos es tremendamente complicado. El fracaso que hemos tenido alrededor de los temas del manejo de la seguridad ciudadana, de la delincuencia, es tal que hoy estamos viviendo en un Jueves Santo el asesinato de un sacerdote, que cuando vemos su vida obviamente ha estado entregado a los temas de Dios, y por otro lado una serie de asesinatos más de jóvenes, muertes de los mismos pandilleros. Entonces no podemos como sociedad empezar a poner compartimientos para decir quién sí debería morir y quién no. Y no podemos como sociedad, y mucho menos como lo hace el Gabinete de Seguridad, estar buscando la estadística contra la cual 300 y más salvadoreños está bien que se mueran porque no fueron 400. Entonces yo creo que la reflexión, sobre todo dentro de esta Semana Santa, es qué es lo que está pasando con nuestro país. Creo que algunas declaraciones que dieron clérigos de la Iglesia Católica hace una reflexión a la pérdida de valores, en lo cual pues yo francamente miro que poco como sociedad estamos tratando de discutir, con el temor a que la discusión de valores nos va a llevar a posiciones incómodas. De alguien religioso versus no religioso. Yo creo que al final del día la pérdida de valores es lo que estamos experimentando y esa solución no la veo dentro de ningún marco del tratamiento de los temas de seguridad. Erika. Bueno, yo creo que el asesinato de este sacerdote ha venido a rebalsar ya la situación de inseguridad que vivimos a diario, como lo mencionaba Luis. En el mes de marzo han sido más de 300 asesinatos, una cifra exorbitante. Y también quiero señalar que para las autoridades de seguridad, a pesar de la gravedad de este hecho, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque
seguimos viendo las mismas estrategias de seguridad, le están apostando a las mismas medidas extraordinarias, a prorrogarlas, a volverlas permanentes, y también le están, no están habiendo cambios en el gabinete de seguridad, cambios que ante estos pocos resultados ya deberían de haberse dado, como por ejemplo en la Policía Nacional Civil, en el Ministerio de Seguridad Pública. Vimos que el presidente, ante el fiasco de resultados que tuvo el Frente en las pasadas elecciones, mencionó que iba a hacer cambios sustanciales y no se dieron en la parte donde hay un problema grandísimo y no se le está prestando la atención debida. La gente Carla Ayala sigue desaparecida, la Policía Nacional Civil sigue sin dar datos. Vemos la muerte de este sacerdote que ha conmocionado mucho al oriente del país, y sin embargo los mismos funcionarios siguen en sus puestos, siguen con sus mismos discursos vacíos y no están implementando medidas que de verdad vengan a solucionarle este problema a la población. Señor Feiler. Gracias. Bueno, primero agregar que es lamentable el hecho que sucedió en Semana Santa, aún más lamentable, y es increíble que de hecho estamos en un proceso en que la Iglesia Católica acaba de dar la noticia que van a nombrar santo a Monseñor Romero, y a pocos días de eso sucede un hecho tan dañino para la sociedad como este. Es sumamente imperdonable, y justamente yo ayer miraba el titular de un rotativo y citaba a las autoridades, y las autoridades decían que no tenían hipótesis, ni siquiera hipótesis sobre este hecho. Entonces, más allá de declaraciones que se puedan dar, yo creo que es importante que las autoridades de la PNC asuman mayor responsabilidad. Como bien lo mencionaba Erika, todavía ni siquiera sabemos qué ha pasado con Carla Ayala. Y más allá de no saber qué ha pasado con Carla Ayala, nadie ha tomado el rol de responsabilizarse por ese acto. Entonces creo que eso es imperdonable por parte de las máximas autoridades de seguridad de nuestro país, tomando en cuenta que somos uno de los países más violentos de América Latina. Y eso es un motivo de reflexión al interior de estas instituciones para que realmente es un hecho que dice algo estamos haciendo mal. Y tenemos que responder de manera diferente a la población. No podemos dar respuestas tan vagas ante hechos tan dañinos que asustan más a nuestra población, que cada día está siendo acobijada por una ola de violencia que cada día es más grande. Entonces es imperdonable que se cometan estos actos, y es imperdonable que las autoridades no sepan asumir responsabilidades. Ahora, Luis Ramón, la última conversación que tuvimos nosotros fue antes precisamente que se dieran los cambios que esperábamos en el gabinete. ¿Tú crees que se ha hecho suficiente en esto de los cambios, o solamente, como dicen algunos, fue rueda de caballitos? Carlos, yo creo que todos nos quedamos con la sensación de que era incluso una mala rueda de caballitos. ¿En qué sentido? Cuando uno hace una rueda de caballitos, asume incluso que puede haber algún funcionario que se desempeña mejor en otro cargo. Sin embargo, no hemos visto nada de eso. En lo económico, que todos hubiéramos esperado que el gobierno entendiera que es parte por lo cual se le castigó, simplemente han seguido en lo mismo de siempre. Quiero llamar la atención a un hecho que todavía algunos ciudadanos siguen sufriendo, que es el tema de desabastecimiento de agua. Anuncian hace algunos días que el tambo de gas va a costar $1.50 menos, lo cual pues obviamente es algo positivo para la población, todos los que reciben el subsidio. Pero acto seguido vienen, y por la inoperancia, por la ineficiencia, por la incapacidad que han tenido los últimos 2 periodos presidenciales, colapsan los sistemas de agua potable de Gran San Salvador. Y ahora probablemente la misma familia, que en teoría se iba a ahorrar $1.50, ¿ok?, va a tener que gastar hasta $50 en una pipa de agua. Entonces yo creo que el FMLN no ha entendido que su inoperancia le cuesta dinero a las familias salvadoreñas. Y después todo lo quiere solucionar con medidas que terminan de complicar la economía, como los incrementos de sueldo mínimo. Pero es que cualquier incremento de sueldo que una familia haya tenido, si tiene que pedir 2 pipas de agua, le está restando $100, hasta $100 al mes.
Y así todo lo que está pasando, la seguridad que todos están teniendo que pagar, porque hoy la seguridad no es que solo la pagan las empresas, sino las comunidades que tienen que construir un portón, que tienen que pagar a un vigilante de noche. Es decir, la seguridad nos está costando. Porque mencionaste o introdujiste el tema de los subsidios, creo que escuchemos lo que dijo el vicepresidente Óscar Ortiz cuando hablaba precisamente de esta nueva manera de hacerlo. Escuchemos. Para ver en qué dirección podemos llevar un mayor beneficio a la economía familiar. Llámese esto, el tema de energía, el tema de gas o el tema de agua. Ahí estamos revisando el sistema de subsidios y esperaríamos tener noticias en las próximas semanas. Pero de hecho no hay nueva manera, dijo que lo iba a revisar, pero ¿qué piensas de esto? Pero es que mira, cuando nosotros vemos lo que está pasando con las facturas de agua de muchas personas, es contrario a lo que acaba de decir el vicepresidente. ¿Por qué? Porque no llega el agua y llega la factura. Esto no es una campaña de un partido político. Hay personas que han demostrado que le llegan facturas y que no le llega agua. Pues obviamente todos estamos hechos de agua y tenemos que vivir con agua y todos la usamos. Entonces estas personas están gastando en agua. Entonces el impacto a la economía familiar es inmenso. Yo te podría decir, si nosotros vemos que los empleos formales en su mayoría tienen sueldos entre 400 y 500 dólares. Entonces, si tú estás hablando de 1 o 2 pipas de agua, estás hablando de casi el 20% de tu salario. De tu salario en algo que, pues, fundamentalmente te debería costar 5 o 10 dólares para ese segmento de la población. Llega Felipe Rivas, él estaba en el Fovial, era un funcionario, digamos, de bajo perfil. No sé si miran ustedes que eso es un verdadero golpe de timón en esta administración que fue sumamente cuestionada. De hecho, el señor Fortín nunca vino ni a República ni a 8 en punto. Y de hecho no lo vimos ahorita en esta crisis del agua, porque según se mencionó en la cuenta oficial de ANDA, el señor Felipe Rivas asumía hasta el día de ahora. Y tenemos toda la Semana Santa una crisis grave en la capital y el señor Fortín no aparece por ningún lado y le toca al presidente entrante salir a dar la cara, salir a ver cómo resuelve. Vimos que fueron a buscar pipas, que se apoyaron del sector privado, de empresas, para que pudieran abastecer de agua a la población. Entonces, la verdad es que al señor Felipe Rivas le está tocando tomar una institución que ha hecho muy poco en el tema de focalizar bien el subsidio, de expandir la red de agua, llevar agua a la gente que no tiene, como menciona Luis. Es algo fundamental y la gente que no lo tiene permanentemente y que se vio agravada esta crisis en la época de vacación, la verdad es que le veo un trabajo muy difícil a Felipe Rivas, porque en los últimos meses solo vimos pura propaganda de ANDA, que decían anda trabajando, anda, sí, pero no se ve ese trabajo. Entonces estas son cosas que afectan directamente a la población y no puede venir a decir al gobierno que son propagandas cuando la misma gente lo está sufriendo. Señor Feiler. Sí, con el tema de ANDA me parece curioso, como decía Erika, o sea, el señor Rivas asumía hasta el día de ahora la presidencia de ANDA. Entonces, realmente el hecho importante acá, y es que podemos dar un poco de beneficio de la duda, creo yo, es que este hecho lo va a poner a prueba él como nuevo presidente de ANDA, que es una institución que ha sido por años sumamente cuestionada, sobre todo por su mala gestión. Y entiendo que en Semana Santa se originó un problema de falta de agua potable en zonas de San Salvador y Santa Tecla a raíz de una falla que hubo en la planta potable de Las Pavas. Y en enero de este año se aprobó en la Asamblea Legislativa un préstamo por 16.9 millones de dólares del BSIE para restaurar la planta potabilizadora de Las Pavas. Entonces, tomando en cuenta todos estos hechos y juntándolos, creo yo que realmente esos son los hechos que van a poner a prueba esta nueva administración. Y el señor Rivas va a tener que dar explicaciones de cómo se van a ejecutar estos fondos y qué mejoras le van a hacer a la planta de Las Pavas. Y es ahí donde vamos a ver si realmente los pequeños cambios que se hicieron en el gabinete del actual gobierno son meramente cosméticos o realmente hay un poco de meritocracia en los cambios que se ejecutaron. Entonces, Carlos, creo que tendremos que quedarnos un poco a la expectativa. Pero yo te diría de ese señor Fortín, que fue presidente de ANDA, en realidad tú te lo encontrabas comiendo en los mejores restaurantes.
tú te lo encontrabas en los centros comerciales con 4 guardaespaldas y tú encontrabas carros de ANDA último modelo comprando cócteles. Es decir, miren, la crisis de hoy es el reflejo de las prioridades de la gestión de Fortín, que viene desde el gobierno de Mauricio Funes. Y lo que el nuevo presidente de ANDA tiene que demostrar es que definitivamente no va a seguir con esas prácticas. Yo miro bien difícil que la crisis que le dejó Fortín al nuevo presidente de ANDA la vaya a poder maniobrar. Es demasiado grande y llevamos ya, pues, ¿qué? 8 años de inoperancia o más. Entonces, si eso ya veníamos acarreando problemas en la gestión de ANDA previo a la entrada del FMLN, si después le sumas a todo lo que ha habido, incluyendo cuestionamientos de a quién se le compraron medidores, etcétera, etcétera, entonces la verdad que la persona que está asumiendo ahorita creo que lo han puesto a un paredón de fusilamiento. Duro eso. Bueno, vamos a la pausa. Más adelante vamos a hablar acerca de ese impacto que puede tener la elección de Costa Rica en la discusión sociocultural y de valores en este país. También vamos a hablar de algo. El partido Gana le ha dejado las puertas abiertas al alcalde Nayib Bukele. ¿Y qué pasa con la carrera interna también de los precandidatos presidenciales del partido Arena? De eso y más hablamos al volver. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas tus cuentas, en todas tus cajas, donde te atienden en 20 minutos o en menos. Bueno, vamos a pasar a otro tema que también es algo que a la gente la impacta directamente, especialmente aquellos que hacen uso de los hospitales públicos, que algunos dicen que hay abastecimiento del 80%, otros dicen que no. Escuchemos lo que dijo la ministra. No vamos a permitir que nuestra población no esté recibiendo con toda la calidad que requiere la entrega del medicamento. Ahí vamos a poner control. Las familias salvadoreñas deben de estar seguros y seguras, las madres, de que van a tener una vacuna de la misma calidad de la otra que compramos. Luis Ramón. Carlos, creo que fue el 24 de marzo, justo antes de la vacación, que un ciudadano, un doctor, denunció la falta de insumos para los tratamientos de hemodiálisis de por lo menos 25 niños que padecen de insuficiencia renal crónica. Yo creo que todos los ciudadanos que están viendo, que tienen hijos pequeños, se pueden imaginar lo que es llegar al sistema público y que te digan, mira, no hay. Para una enfermedad que es tremendamente complicado, algo crónico, algo predecible. Fue a través de la presión de este doctor y de los ciudadanos que se pronunciaron, sobre todo en redes sociales, que rápidamente salió el ministerio a desvirtuar esto. Probablemente en ese momento vieron cómo abastecían. Al mismo tiempo, el presidente, con un acto de, pues yo no sé qué pensaba cuál iba a ser la reacción, dice, pues yo me voy a Cuba, porque dinero para mi tratamiento en el extranjero sí hay. Entonces, yo creo que este gobierno no ha entendido que no es un complot de nadie. Yo creo que lo último que le falta decir es que la gente se enferma a propósito para evidenciar la carencia de medicinas. No sé si eso ya lo dijeron, porque pues parecería que para allá van. El abastecimiento para mí se debe de combatir con transparencia. ¿Qué tipo de transparencia? Yo creo que debería de crearse dentro del sistema de salud un proceso en el cual se evidencien los inventarios de todos los tipos de medicina que hay disponible para los cuadros que se necesitan y la ubicación específica donde hay. De esa forma nos daríamos cuenta que, por ejemplo, hay doctores que me han contado que ellos les dicen, sí hay aguja, sí hay hilo, pero solo hay un tipo de aguja y un tipo de hilo para hacer todas las cirugías. Y si estás haciendo una cirugía de corazón, probablemente están usando una aguja del diámetro del hoyo que quieren suturar.
Entonces, ¿qué es lo que, cuando ellos hablan de porcentajes de abastecimiento y que sí hay, en realidad no hay lo suficiente para salvar vidas, para tratar a las personas y juegan con la estadística? Ahora, pero ¿y eso no será de repente de que son médicos que están inconformes con las condiciones que tienen dentro del sistema público, que están inconformes también con el gobierno, que no son de parte del FMLN y que lo hacen de manera malintencionada? Algunos dicen que recetan ciertos medicamentos con el hecho de que no los tengan y luego el gobierno quede mal. Pero es que mira, lo de las recetas, yo entiendo que ha habido incluso pacientes con hipertensión que les cambiaron el medicamento, un medicamento probablemente más barato, menos efectivo y con condiciones y con reacciones secundarias adversas, Carlos. Cuando se dio el tema del cambio de la ley de medicamento, incluso ahí la misma Dirección General tuvo que echar para atrás porque iba a sacar del mercado con esa nueva legislación a medicamentos que son mucho más efectivos y son más caros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy seguro que hay doctores que están inconformes con sus condiciones laborales y con las condiciones de trabajo, pero también estoy seguro que es justificado ese sentimiento que ellos tienen. Ahora, pero Erika, ¿no crees que efectivamente hay algunos médicos que de repente son malintencionados, como dicen algunos funcionarios, y que básicamente recetan lo que no hay, sabiendo que no hay, de tal manera que el gobierno quede mal? Probablemente existan, yo no puedo desvirtuar esa afirmación, pero el día a día de la gente, las quejas que vemos en el sistema de salud, creo que van por otro lado, y es que existe un desabastecimiento, y esto no es algo nuevo, esto tiene alrededor de 8 años en este gobierno, y probablemente existía desabastecimiento en gobiernos de Arena en el que no se daban los tratamientos a las personas. De hecho, la Sala de lo Constitucional ha emitido diversas sentencias donde ha prácticamente obligado al gobierno a que busque los medicamentos idóneos para personas, para tratamientos de hemodiálisis, para tratamientos de hemofilia, casos de VIH, casos de cáncer, donde el seguro simplemente dice, mire, no tenemos, y ahí se lava las manos sin ponerse a pensar, sin tocarse mucho el corazón de que son vidas las que se están llevando de encuentro con estas decisiones. Entonces también resulta curioso de que el gobierno niegue permanentemente este desabastecimiento y de repente salgan líderes fraccionados del FMLN a decir, miren, hoy sí hay desabastecimiento, ahora que perdieron las elecciones, ahora que hay una crisis dentro del frente, sí están diciendo que existen estos tipos de desabastecimientos. Pero yo creo que pueden existir médicos, pueden existir personas que quieran hacer ver mal al gobierno. Yo creo que el juramento que hace un médico debería de impedir este tipo de conductas, porque se supone que lo que tiene que hacer es curar a la persona, darle el mejor tratamiento que exista. Entonces, pueden existir, pero creo que la realidad, lo que vamos viendo día a día y lo que sufrimos las personas que optamos por ir a un servicio público, creo yo que evidencia otra cosa. Ahora, los funcionarios del Estado te dirían que muchos de los médicos que hacen las denuncias y que luego vienen a nuestros programas sirven a intereses partidarios. Partidarios, por ejemplo, de Arena, y que son instrumentalizados sus sindicatos. Bueno, realmente eso siempre ha existido, y no solo del lado de Arena, sino incluso del lado del FMLN. O sea, el hecho de que existan líderes políticos, mal llamados líderes políticos, diría yo, que se quieran aprovechar de las quejas que tengan ciertos médicos en algunos sindicatos para protagonizar algunas causas a favor de sus posturas políticas, eso siempre se ha dado de los dos partidos, y es sumamente irresponsable. Tanto el FMLN y Arena, y sobre todo en la Asamblea Legislativa. O sea, siempre que existe un meollo, una discusión en un tema que es clave para ellos, se aprovechan de estas figuras desahuciadas, digámoslo así, olvidadas por el Estado, para poder abanderar y empujar mediáticamente los temas dentro de la Asamblea Legislativa. Y al final solo es un empuje de dimes y diretes, de ver qué fracción legislativa
tienen la razón sobre cómo se están abordando los temas. Y ese es el problema vicioso en sí de todo esto, el por qué tenemos un sistema de salud tan malo y se da en todas las carteras del Estado, en educación sobre todo. El problema vicioso consiste en que siempre hay un esquema perverso en el que las principales figuras políticas se están atacando entre ellos, y es un esquema en el que tú tienes la culpa o yo tengo la razón, los años de tu gobierno, los años de mi gobierno, pero nunca existe un plan a largo plazo, que es lo que realmente hace falta. O sea, yo creo que realmente cuando hablamos de acuerdos de nación, a lo mejor algún ciudadano ha escuchado más de una vez en este programa de algún analista o algún político de que nuestro país necesita grandes acuerdos de nación. Son esos acuerdos de nación los que hacen falta, planes a largo plazo en el que ya no se estén polarizando, ya no haya más división ni odio, y realmente existe un plan que ponga fin a desabastecimientos en el sistema de salud, un plan de educación a largo plazo, y eso es lo que no hay síntomas de eso, no hay ganas de querer hacer eso desde la clase política, y es por eso que están tambaleando las principales fuerzas políticas. Ahora, comenta el señor Napoleón Arce en el Twitter de 8 en punto, dice lo siguiente: el abastecimiento es fraudulento, dije, dejan el último ítem, no lo entregan y así el renglón no queda vacío. Ningún médico, dice, va a recetar a un paciente pobre solo para hacer quedar mal a un gobierno. Luego nos comenta Reyerazo, mucha de la culpa la tiene el personal de las DASI, que elabora bases de licitación que no son viables para la oferta. Mira, Carlos, es que regresamos a cómo solucionar esto, y yo creo que evidenciando el problema, discutiéndolo, llevándolo a una mesa técnica y verdaderamente teniendo, voy a decir, un entendimiento entre los profesionales, que son los que tienen que recetar, ¿ok? Y los funcionarios, que son los que tienen que gestionar los recursos para que estos profesionales puedan salvar vidas, puedan curar, puedan sanar. Entonces los ciudadanos vamos a tener una mayor tranquilidad de que no se está hablando de un dime que te diré y maquillando las cifras. Lo que sí te puedo decir es que la población hoy en todas las encuestas te dice la salud está mal. O sea, has visto que tú llegas a la salida del Bloom, a la salida de cualquier hospital, y hay mamás llorando que sus hijos no tienen los medicamentos. Hay señores de 60, 70, 80 años que le dicen, mire, a mí me dieron una cita para 6 meses, para 9 meses, yo no sé si voy a estar vivo. Eso no es invento de nadie. Entonces yo creo que tiene que haber unos indicadores claves de éxito en la gestión de los servicios de salud, pasando por abastecimiento que vaya de acuerdo a las epidemias, a todo lo que en realidad pasa en nuestro país, pero también a los niveles de servicio que tienen que ver con los tiempos de respuesta de una cita, las atenciones en punto, las cirugías que no se suspenden. Y yo te lo estoy diciendo sin ser doctor, pero yo sé que eso es lo que pasa, porque eso es lo que tú ves a toda la gente sufriendo. Entonces, yo creo que el gobierno debería de parar de hacer campaña y debería de empezar a dar soluciones. Tiene un año para hacerlo. Pueden canalizar recursos a salud, pueden canalizar recursos a educación, pueden canalizar recursos a seguridad. Estoy seguro de ello. Ok, vamos a cambiar el tema, vamos a hablar ahora de Ghana y la apertura que tendría para el alcalde Nayib Bukele. El periódico El Mundo reportaba lo siguiente, que tanto el señor Rovira, presidente del partido Ghana, así como Guillermo Gallegos, se mostraban anuentes a que entrara el alcalde Nayib Bukele al partido. Decía, no cerramos la puerta a una coalición, tampoco cerramos la puerta a nadie que en este momento no sea miembro del partido Ghana. Y en el sentido del alcalde Bukele, dijo el presidente Ghana, que el partido tiene las puertas abiertas a Nayib Bukele si él decide inscribirse con Ghana. Erika. Bueno, habría que ver entonces qué pasa con el partido que está fundando el actual alcalde de San Salvador, Nuevas Ideas, porque aceptar una candidatura de Ghana significaría dejar a un lado una posibilidad de una nueva tercera vía, que es con lo que se está vendiendo ahorita el tema de Nuevas Ideas, porque, a ver, Ghana no ha logrado consolidarse aún como una tercera vía y prácticamente es un reciclaje de Arena, porque si recordamos, el partido Ghana viene de 11 diputados de Arena que se separaron en el año 2009. También habría que ver
cómo el alcalde de San Salvador, que se ha manifestado un hombre de izquierda, va a acoplar sus valores, sus principios con un partido que es de derecha. Entonces vamos a ver si es la verdad una convicción una convicción política o son meros intereses los que se van a ir acoplando ahí en esa dinámica. Entonces creo yo que va a ser interesante porque vamos a ver si el alcalde echa a un lado su aparente proyecto político y se va por una vía podríamos decir más o menos ganadora, porque al menos gana, ya tiene partido, ya es más fácil inscribir a alguien que en el tema de nuevas ideas. Ahora, el punto, y quizás hablemos de esa parte también, ya que tú conoces la ley, ¿tiene tiempo realmente? ¿Le dan los plazos al alcalde Bukele para legalizar su partido y luego tener elecciones primarias, inscribirse como candidato presidencial? La verdad es que lo veo muy difícil porque ahí por agosto es cuando los partidos políticos, según la ley de partidos políticos, ya tienen que tener realizadas sus elecciones internas, porque después de eso se realiza la convocatoria de elecciones que en este año creo que se va a hacer más o menos a principios de octubre, para que las elecciones se realicen en febrero. Entonces, si van a hacer elecciones internas, creo que tienen que hacer el llamamiento en abril. Entonces, los partidos políticos, entonces no sé si al alcalde le va a dar el tiempo suficiente para inscribir su partido cuando tiene que presentar las firmas, el Tribunal Supremo Electoral tiene que revisar esas firmas, depurarlas, impugnarlas, entonces esto toma tiempo. Entonces, probablemente el alcalde tenga los recursos, tenga el apoyo, pero no sabemos si va a tener el tiempo para inscribir a su partido así como están las cosas. Ahora, señor Feiler, muchos han dicho que con la llegada a la escena política de nuevas ideas, básicamente se rompe el bipartidismo, dicen algunos, a pesar de que es como que estemos hablando de un equipo que aún no ha jugado al fútbol, ¿no? Que aún no ha tenido su primer partido. ¿Realmente se puede dar este rompimiento, crees tú, o podemos ver esto en el espejo de la última elección presidencial donde vimos al expresidente Saca compitiendo por un movimiento de varios partidos que tenían estructura territorial, un presidente muy popular que nos estuvo bombardeando, digamos, a través de su corporación radial mensajes cívicos? Es decir, ¿realmente podemos comparar las dos figuras? Mira, es bien interesante porque realmente surge la pregunta, o sea, ¿es viable realmente una nueva fuerza política en el actual entorno hoy por hoy? Y es que, ¿por qué nos hacemos esa pregunta? De hecho, yo les invito a esa autorreflexión, o sea, ¿por qué es que nos hacemos esa pregunta si acabamos de ver en unas elecciones legislativas que Arena se consolida históricamente con una bancada sumamente grande, a pesar que creo que el escrutinio aún no ha terminado? Pero ¿por qué nos hacemos esa pregunta todavía? Y es que el desgaste que tiene el FMLN en estas elecciones pasadas no son motivo para darle una victoria segura a Arena. Y eso es un hecho bien importante. Porque años atrás, yo recuerdo cuando estaba pequeño, en épocas de campaña, y una amiga me lo decía un día, en épocas de campaña tú ibas por la calle y tú mirabas un montón de carros que andaban sus banderitas de los partidos políticos, la bandera de Arena, la bandera del FMLN, o sea, se vivía esa fiesta cívica, digamos, esa fiesta de partidos políticos. Pero ¿por qué nos hacemos esa pregunta? Y entonces es porque realmente el desgaste es tan grande que se presta a hacerlo. O sea, sí existe la posibilidad de crear una tercera fuerza, pero como bien lo decía Erika, no sabemos si los tiempos le van a alcanzar, y a pesar de que existe la posibilidad de consolidarse una tercera fuerza o más, también hay que tener cuidado con la brecha que abre esto, una brecha donde hemos visto bastante populismo y que esto puede caer en actos de corrupción, de nepotismo. Pero creería yo que el alcalde sí la está apostando a eso de una forma inédita, y es que en las siguientes elecciones van a haber jóvenes que van a votar por primera vez, y yo creo que ya hay una estrategia comunicacional, digámoslo así, para atrapar a ese electorado, que es el que podría hacer la diferencia a costa de que él no tiene una estructura política que recorre el territorio como lo han hecho las maquinarias políticas tradicionales. Por ejemplo, ¿por qué es que nosotros vemos que en Semana Santa, creo que en Semana Santa fue, proyectan Dragon Ball Z en El Salvador del Mundo? O sea, esparcimiento público, sí, pero creería yo que él quiere atrapar al joven apático, el que no se interesa en los políticos, el joven que no entiende por qué es que Arena y el FMLN están desgastados, el joven que no vivió la guerra
es el que él quiere atrapar con estas acciones populistas. Entonces creería yo que sí se le está apostando a eso. Ahora hay que ver si los tiempos le van a alcanzar. Bueno, ya tocaste un tema y definitivamente es porque sos millennial, pero tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de Dragon Ball Z, la manera en que luce el alcalde Bukele y todo el aparataje que tiene para montar sus eventos mediáticos. Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 en punto. Bueno, nos comenta en nuestro Twitter el señor José Portillo, dice, la pregunta que se debe responder no es si Bukele es popular, sino si tiene capacidad comprobada como para siquiera mencionarlo como un posible candidato. Ahora, bueno, independientemente de la capacidad o no que pueda tener el alcalde Bukele, es obvio que va a ser candidato. No sabemos si va a ser por Nuevas Ideas o si va a ser con una alianza con otros partidos políticos, ¿no? Pero el punto es que parece ser muy hábil para proyectar su imagen, es decir, todo está sumamente bien construido y las acciones políticas, digamos, en el sentido amplio de la palabra y posiblemente electorales que hace, parecen ser efectivas con un sector de la población. La proyección de Dragon Ball Z es uno de ellos. Mire, yo creo que efectivamente Bukele es un buen comunicador. Y ha estudiado cuidadosamente cada uno de sus movimientos, su marca, cómo posicionarse, cómo llegar a los jóvenes, a los millennials, el color que usa, la sigla. Ha estudiado todo eso. Desafortunadamente, como les decía antes, es lo único que ha estudiado. Porque cuando uno empieza a ver qué es lo que realmente hizo en Nuevo Cuscatlán, qué es lo que prometió, de los 1.000 millones, que yo creo que ni él sabe cuánto es eso, ¿verdad? 1.000 millones de inversión que iba a llegar a su antiguo municipio, pues eso no está. Entonces, todas los números, las grandezas, las grandes obras, terminan siendo un producto de mercadeo, pero Bukele ya tiene 6 años de ser un político y en realidad pues ha dejado muchas fotos, muchas tomas panorámicas, con luces, con efectos, con Photoshop, pero el centro de San Salvador en un 90%, 95% está igual o peor. Entonces, cuando vemos la proyección de Dragon Ball Z, yo creo que es un entretenimiento que es sano y es bueno. Entonces eso no puede ser criticado como tal. Pero yo creo que hay que hacer un llamado al nuevo alcalde que va a entrar en funciones pronto y que él, con un equipo de auditoría, con la Corte de Cuentas, incluso la Fiscalía, entiendan qué ha habido detrás de todos estos shows. ¿A quién se ha contratado para poner esas pantallas? ¿A quién se ha contratado para dar el transporte? ¿Cuánto se ha gastado en la autopromoción? Y si esos contratos fueron hechos a precios de mercado o si son las nuevas ideas de cómo pues quitarnos a nosotros el progreso que realmente merecemos todos los ciudadanos y sobre todo los que pagamos impuestos. Bueno, ¿considera que es populismo o no es populismo la proyección de Dragon Ball Z en la Plaza Salvador del Mundo? Bueno, creo que algunos lo pueden ver como populismo y otros como parte de expansión cultural, porque así se vio mucho el espacio el uso de espacios públicos. Pero creo que buena parte de todo esto es la imagen que el precandidato Nayib Bukele quiere darle a la población, que es una imagen, como ustedes muy bien mencionaban, construida, elaborada, pensada, pero no estamos viendo contenido, porque ahorita se habla mucho de las nuevas ideas, pero ¿qué son esas nuevas ideas? Yo creo que pocas personas se han puesto a definir, incluso él no ha dicho, él solamente en sus mitines o en las pocas entrevistas, las pocas palabras que ha dado, ha dicho que las nuevas ideas son temas de educación, son temas de salud, son temas de seguridad, sí, pero que nos dé algo más concreto. Yo creo que no lo tiene. Ahorita lo que ha hecho es vender
esta marca, nuevas ideas. Entonces la gente habla de nuevas ideas, pero ¿qué son las nuevas ideas? Ya vamos a hablar de ello, pero si comparáramos al alcalde Bukele con los precandidatos areneros, ¿nos han dado algo también? Creo que muy poco, porque ahorita los precandidatos areneros también le están hablando a sus bases y prácticamente vemos a unos candidatos que quieren establecer conexión con el votante arenero, que es al final el que lo va a elegir, y hay otros que medio están queriendo dar algunas ideas de cómo sería una posible campaña presidencial. Pero a ver, o sea, tampoco es, no pueden dar muchísimo de ese tema, porque no estamos hablando de una campaña presidencial, sino que es de una interna. Entonces, creo yo que también pedirles cuál va a ser el modelo de gobierno es muy ambicioso, pero al menos unas líneas deberían de estar dando. Entonces, no estamos viendo mucho de los precandidatos areneros, pero tampoco estamos viendo nada de parte de Nayib Bukele. Señor Feiler, usted es comunicador político. ¿Qué comunica el alcalde? Realmente el alcalde es una figura, lo que transmite él es una figura mesiánica. Lo que él le quiere vender al ciudadano salvadoreño es: nosotros hemos estado sometidos por años entre estas dos fuerzas políticas que hoy están desgastadas y yo soy el salvador. Entonces, ese es por un lado. Y por otro lado, que sabe que hay un bono demográfico de jóvenes votantes muy importante para las siguientes elecciones, él se vende como un rockstar. Y es como: yo no soy un político. O sea, si tú no confías en un político, está bien, no confío en los políticos, pero yo no soy el político tradicional. Yo soy alguien distinto, yo soy una persona cool. Y eso es lo que él transmite. Y por esos mismos hechos es que vemos una figura política que aspira al máximo cargo de nuestro país, que no tiene contenido. No sabemos cuáles son sus principios, cuáles son los valores que defienden, qué es lo que realmente quiere potenciar de llegar a poder ser candidato y posible presidente. Y por el otro lado, tú le hacías una pregunta muy importante, Erika. Es decir, tenemos esta figura populista, mesiánica por un lado, y tenemos la contraparte, que son los precandidatos de Arena, los dos principales, podríamos decir, y es cómo se diferencian de esto. O sea, creería yo que de alguna manera tendrías que combatir a tu oponente, que tiene una figura populista, combatirlo de una manera diferente, sabiendo que los tiempos han cambiado, pero le estás hablando al voto duro con frases bien vacías. Y yo no sé ustedes, pero yo en las vacaciones, yo transitaba cualquier calle y yo miraba una valla, un mupi, y yo decía: ¿y esto qué es? O sea, ¿es campaña adelantada o no? ¿El hecho de jugar a esta campaña adelantada te pone al mismo nivel que tu contrincante o no? ¿Ya estás en elecciones presidenciales, en la carrera presidencial, o le estás hablando al voto duro de Arena? ¿Le estás hablando a tus bases? Si le estás hablando a tus bases, ¿por qué estás tapizando todo San Salvador, casi que todo el país con tus vallas? O pones la tele, hay un spot, o pones la radio, hay una cuña. O sea, realmente no veo liderazgo en las actuales personas que quieren ser candidatos a la presidencia para diferenciarse de ser más de lo mismo. Simplemente es como un juego entre ver quién puede venderse más que el otro. Entonces, hasta este momento no hemos visto un debate de altura, no hemos visto propuestas de altura, que están en interna, sí, que a lo mejor es muy ambicioso, piden un plan de gobierno, pero creería yo que un poco más de lo que están haciendo podrían dar. Ahora, hablemos del candidato del FMLN. El señor Gerson Martínez en este momento ha sido quizás el de más bajo perfil, pero es el ungido de la cúpula del FMLN. Mira, al final del día ya yo creo que nadie del FMLN quiere correr para presidente. Óscar Ortiz dijo: no, mejor dale vos, que a mí me da risa. O sea, parecería que esa fue la actitud que tomó. Y decidió mejor ser presidente el último año. Digamos, Óscar Ortiz parecería que ya desistió de eso. Pero Gerson Martínez, al final del día, pues lo recordamos todos los días, casi que 3 veces, por su incapacidad de solucionar el tema de tráfico. Y por mucho que digan que el tema de tráfico tiene muchas causales y todo lo demás, él era el ministro de Obras Públicas, y yo creo que se jactaba de ser transparente y probo y todo lo demás, pero es que lo que no entendió Gerson Martínez es que esa es la base de cualquier funcionario público. Entonces no espere ningún aplauso por no haber robado. Lo que sí esperamos todos también como base es que solucionen los problemas, y hoy por hoy la carta del FMLN es una carta que claramente nosotros podemos recordar que ha sido un fracaso en cada embotellamiento que encontramos todos los días.
que hoy no porque los empleados públicos no están, pero mañana sí. Entonces acuérdense todos los días, embotellamiento de Gerson Martínez. Entonces vamos a tener embotellamiento en las inversiones, en la economía, más embotellamiento en el abastecimiento de salud y todo eso. ¿Cuál es la propuesta de Gerson Martínez? ¿Cómo puede venir, le voy a decir al presidente, que tiene propuestas como ciudadano de cómo solucionar si él era parte del gabinete? Entonces es una contradicción total que un exfuncionario de este gobierno que claramente ha fracasado en todo, incluyendo en el manejo del tráfico, algo tan importante para la vida y para la economía de los ciudadanos y de las familias, esté saliendo hoy como el Mesías del FMLN. Entonces yo te diría que desafortunadamente la izquierda no tiene el capital humano como para llevar hoy por hoy dentro del FMLN un candidato que en realidad tenga capacidad y viabilidad. Ahora, Erika, ¿no crees que una cosa es la elección legislativa, otra cosa es la presidencial? Es decir, ¿crees que el votante del FMLN va a dejar de ir a votar el día de las elecciones sabiendo que lo que está en juego ya no es la Asamblea Legislativa? No se van a poner a pensar de repente, bueno, ya les dimos una elección el año pasado, pero cuando se trata de la presidencia no vamos a dejar que nadie más que nosotros la gane. Bueno, creo que es muy apresurado decir ahorita si la gente se va a animar o no a ir a votar, pero en elecciones pasadas hemos visto que las presidenciales tienden a tener mayor flujo de votantes. Entonces, generalmente aumenta y ahí es donde más se representa el voto duro, creo yo, por la figura que representa el órgano ejecutivo. Se trata del gobierno. En muchos países el descontento se manifiesta generalmente en las votaciones, pero veamos el caso de Costa Rica, que tuvo una votación muchísimo mayor en la segunda vuelta que en la primera. Entonces ahí se despertó mucho el voto de los partidos, el voto fiel de los partidos, o también el ciudadano que dice, bueno, con mi voto puedo cambiar una realidad, y se va a votar en las presidenciales. Entonces yo no vería como algo anómalo que la gente que dejó de votar en esta elección pasada del 4 de marzo, que el Frente perdió 400,000 votos, se animara a ir a votar en las elecciones presidenciales, sobre todo si ponen a un candidato que realmente los represente. Habría que ver también si el FMLN, después de todo este fracaso que tuvo en la legislativa, va a mantener como candidato a Gerson Martínez, porque este anuncio de candidatura viene pre 4 de marzo. Martínez, ¿quién más? Pues ahí está lo que decía Luis. O sea, el Frente ha ido excluyendo poco a poco a la gente que pudo haber amortiguado este golpe, a gente que probablemente tiene la capacidad, que es una gente de izquierda, pero desde la firma de los acuerdos de paz ellos los han ido separando. Entonces creo que el FMLN tiene que cultivar en estos momentos. Hay un candidato de reserva potencial, se le mencionaba, el señor Martínez, pero de relaciones exactamente. Bueno, vamos a ver si el Hugo Martínez mantiene su interés de la presidencia, porque, a ver, también la elección del Frente está como sí, pero no, yo quiero, pero no quiero, la vamos a meter a interna, pero no. Entonces vamos a ver ya en estos días que tengan que llamarse a elecciones internas por ley, por la ley de partidos políticos, vamos a ver si el Frente mantiene la idea de llevar a Gerson Martínez a pesar de todo el fracaso y que probablemente sea un candidato que no entusiasme, que venga de gobiernos pasados. Entonces, señor Feiler, debo decir, entonces básicamente el señor Gerson Martínez, al estar atado, digamos, a parte de la gestión del gobierno, del gobierno del FMLN, esto le perjudica en su imagen, y si esto es así, ¿qué debería comunicar si efectivamente él va a ser el candidato? Es que definitivamente, yo creo que lo hablamos en el programa anterior, el FMLN, por el resultado de estas pasadas elecciones legislativas, por este golpe fuerte histórico que ha tenido por sus votantes, básicamente sus precandidatos quedaron bateados para el 2019. Y si hablamos de qué deben comunicar, y no solo el FMLN, sino que hablemos de las tradicionales fuerzas, del FMLN y Arena, o sea, ¿qué es lo que ellos deben de comunicar? O sea, de verdad deben de salirse del esquema tradicional al que están acostumbrados, porque manejan un discurso de ambos lados en el que los dos le están hablando solo a sus votos duros.
Y tienen por otro lado una figura peligrosa, populista, que está viendo cómo le habla al que no va a votar. Y es que yo creo que es un error subestimar para 2019 al joven que no vota, porque yo creo que los partidos políticos, sus dirigentes se confían en, no, nosotros no les vamos a hablar a ellos porque ellos no van a votar al final, solo le vamos a votar a los que siempre han ido a votar por nosotros. Yo creo que ese es un error, es lo primero que deben de cambiar, el cómo le vas a hablar a ese gran segmento de la población que es apático. Es lo que ambos partidos deben entender, y es lo que a mí en lo particular me preocupa. Veo que es un común denominante bastante preocupante en Arena, por ejemplo, que es donde hay una campaña bien fuerte interna, en que estos dos precandidatos que se venden como outsiders, se podría decir, porque no vienen de las filas del partido, no lo están haciendo. O sea, promueven un discurso bastante parecido al de la dirigencia que surgió antes de la guerra. Entonces creería yo que el discurso debe cambiar. O sea, y si lo pones en términos simples, los dirigentes de los partidos políticos deberían decirse a sí mismos cómo nosotros les vamos a hablar a los millennials, que son votantes importantes para estas elecciones. Si bien no votan, cómo convencerlos de que voten, y no deben de subestimarlos. Yo creo que subestimar a ese segmento de la población podría pasarles una factura bastante cara en el 2019 si lo hacen. Ok, con ese ya vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos de los candidatos de Arena. Bueno, gracias por continuar con 8 en punto. Bueno, Luis Ramón, hablemos ahora de los precandidatos del Partido Arena. A muchísima gente en este país, hay que decirlo así, de repente no le generan la total confianza por el simple hecho de que son personas sumamente afortunadas en este país. Y a las personas sumamente afortunadas en este país, a algunos los miran con suma desconfianza, porque piensan que los dineros han sido siempre hechos a través de componendas con el gobierno o con los partidos políticos. Sí, yo creo que es complicado que en nuestro país el éxito se mire con malos ojos. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que romper como sociedad. Así como también que se mire de menos a las personas que no tienen éxito. Creo que son extremos que tenemos que romper. Yo conozco a los 3 candidatos de Arena, a Gustavo, a Javier y a Carlos. Creo que son 3 personas que sin duda han logrado distintos éxitos y todos han sido exitosos. La desconfianza creo que es algo que es más generado a partir de la riqueza que ellos pueden haber acumulado tanto en lo personal como sus familias. Pero yo te diría lo siguiente, nosotros como país tenemos que pensar en cómo generamos más personas con dinero y entonces eso debería ser una aspiración real que deberíamos de tener, no solo las oportunidades para que todos lo logren, para que todos lo cumplan, sin haber nacido con dinero poderlo hacer. Creo que eso es algo que tenemos que generar. Pero tenemos que quitar ese estigma de que porque alguien tiene dinero es el malo de la película, es el explotador, es el usurero, etcétera, etcétera. ¿Cómo cambiar eso? Yo creo que los mensajes que estos precandidatos tienen que dar va alrededor de contar su historia. Yo creo que ellos la tienen que contar, cada uno tiene su historia y es distinto. Yo los conozco a ellos desde mucho tiempo, tanto en lo personal como en lo profesional, y te puedo decir que cada uno de ellos tiene capacidades de liderazgo distintas a su manera, y son personas que no son comparables. Sus edades son distintos, sus familias son distintas y cada persona creo que tiene sus competencias y sus capacidades. Lo que sí te puedo decir es que cualquiera de ellos 3 es un mejor candidato y sin duda tiene más capacidades de presidente que lo que el FMLN hoy está poniendo como carta sobre la mesa. Primero porque no han sido políticos, sin duda no se han ensuciado de eso, y por lo otro porque ya han tenido la capacidad de crear de la nada y de hacer que las cosas se reproduzcan, mientras que los candidatos del FMLN en su vida han podido generar
empleos que no sean para activistas y cosas de ese tipo con nuestros impuestos, y por el otro lado han demostrado que tienen la capacidad de hacer retroceder económicamente a nuestro país. Ahora, algunos creen que la ventaja que tienen los candidatos del FMLN es que ya han gestionado el Estado, y el Estado no es una empresa, y que no deberíamos medirlos con los parámetros que medimos una empresa, es decir, si generó mucho dinero o si se ahorró demasiado dinero, y que no necesariamente entonces un buen empresario puede ser un buen político, y mucho menos un buen candidato, y mucho menos un buen gobernante. No necesariamente existe esa correlación entre un buen empresario y un buen funcionario público. Sin embargo, existe una menor correlación o probabilidad de éxito de alguien que no tiene ni la más mínima de cómo se genera un empleo, que es la mayoría de las personas que están en la cúpula del FMLN. No tienen ni la más mínima idea de cómo se forman los empleos, de cómo se generan, de cómo se definen los sueldos, etcétera, etcétera. Entonces, al final del día, yo creo que el gobierno tiene una función social, y no es necesariamente la misma función que tienen las empresas, que son una función de generar riqueza para sus accionistas y obviamente dar servicios a sus clientes por medio de eso. Pero yo sí creo que hay una dinámica empresarial que se puede extrapolar hacia lo público, y es la medición de los resultados. Si nosotros tenemos un enfoque de resultados, de crecimiento económico, de atracción de inversiones, creo que podemos enfocar las políticas públicas hacia lo que necesitamos, que es crear un entorno de empresas sanas que estén creciendo, que sean competitivas, que entonces puedan pagar estos buenos sueldos y que todos ganemos. Yo creo que el Fondo Monetario recientemente dio algunas recomendaciones alrededor del tema de sueldo mínimo, pero más allá de lo que dijo, que no hay que subirlo más de lo que ya se hizo recientemente, de lo que hablaba es de crear un entorno económico que permita mayor creación de empleos formales. Nosotros, ese es nuestro gran problema. El 75% de la población no tiene ni el mínimo, no tiene protección social, no tiene ningún respeto de temas laborales, no tiene una hora de entrada, una hora de salida, no tiene hora de almuerzo. Si una mujer queda embarazada, pues que lo siento, te vas. No hay indemnizaciones, no hay protección. Entonces, si nosotros queremos verdaderamente ayudar a la gran mayoría de las poblaciones, tenemos que crear empleos formales. Okay. Y para eso creo que ellos son los mejores candidatos. Ahora, Erika, algunos piensan también que por ser 2 personas o 3 personas sumamente afortunadas, tienen poco conocimiento de lo que el salvadoreño de pie está sufriendo día a día. Bueno, yo creo que el hecho de que sean millonarios nos dice muy poco de la capacidad de gestión que eventualmente puedan tener. Creo que ahorita que se van a empezar a dar estos debates internos, me gustaría escuchar más de cómo 3 personas sumamente afortunadas van a tratar de liderar un proyecto que saque adelante a un país sumamente pobre, porque hay que decirlo, en el país existe una pobreza profunda, existe una desigualdad en todos los niveles. Entonces, a mí me gustaría ver si estas personas, dejemos a un lado que son millonarios, me gustaría saber qué proyectos tienen, cuál es su idea, cuál es su conciencia de la pobreza que existe en el país, porque, a ver, o sea, no necesitamos gente que únicamente vaya a tratar de dirigir como que si fuera el gobierno una empresa. Luis bien lo ha mencionado, el Estado tiene un fin social, y cuando tenemos un país sumamente pobre, el Estado tiene que ser eficiente para tratar de bajar estos niveles de pobreza. Entonces, más allá de si son millonarios, me gustaría ver su capacidad de gestión, y esto va a pasar también por el gabinete que ellos sean capaces de conformar, porque también hay que ser realistas. El presidente no es el que anda por todos lados haciendo o deshaciendo, es su gobierno. Entonces, si estas personas logran conformar un gabinete eficiente, preparado, que también sea consciente de la desigualdad que existe en el país, probablemente puedan tener éxito, pero esto es precisamente lo que no estamos escuchando ahorita en esos debates. Bueno, señor Feiler, tiene la última palabra. Gracias. Bueno, yo creo que en cuanto a que son personas privilegiadas, sí, pero yo creo que ese es un prejuicio que hay que romper. O sea, no importa si esas personas tuvieron un gran privilegio al nacer en la familia que nacieron. Ese realmente es un prejuicio, y yo creo que hay que romperlo. Lo que el ciudadano salvadoreño realmente debe estarse preguntando ante esas personas que aspiran a ser candidato a la presidencia es
qué es lo que esa persona está ofreciéndome y cuál es el presidente que él dice que quiere ser. O sea, qué es lo que él dice que El Salvador necesita y qué es lo que él le puede entregar al país. Y es lo que no estamos viendo, porque estamos viendo discursos vacíos, estamos viendo competencias de egos y no estamos viendo propuestas. Esperaría yo que en este mes, que entiendo yo que el 22 son las internas, esperaría que se den debates y que discutan desde sus propuestas como candidatos a la presidencia hasta de los temas más escabrosos, que no hay que huir de ellos y que son de las cosas que creo que no hemos puesto a prueba a los precandidatos presidenciales, y es lo que hace falta hacer, ponerlos a prueba. Entonces realmente también hay que cuestionarnos con quiénes se rodean. Si se rodean de la vieja guardia política, te dice mucho de qué podrían hacer para gobernar. Entonces es lo que tendríamos que ver en los siguientes días. Bueno, con esa idea nos vamos a quedar. Luis Ramón, Erika, el señor Feiler, gracias por haber estado esta noche aquí en 8 Puntos. Ustedes, amigos, se quedan con Olimpia 33, Todo Deporte. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Buenas noches.